Buenas tardes, bienvenidos a esta clase, la clase sobre el Evangelio de Marcos. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este canal de YouTube, en estos estudios bíblicos, que es lo que queremos para expandir la palabra de Dios y el conocimiento. Cuando empezamos la primera clase dijimos que Jehová había dicho, y mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y es el conocimiento el que nos abre una perspectiva más amplia para poder entender los evangelios. Ya hemos estudiado esos 400 años de oscuridad, lo que sucedió en ese tiempo de silencio, y hemos entrado ya al Evangelio de Mateo, y ahora vamos por el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el evangelio más breve de los 4 evangelios. Marcos significa martillo. ¿Por qué? El significado de la palabra, porque el Evangelio de Marcos es un evangelio breve. Ya les dije recién que es el evangelio más breve de los 4. Es un evangelio certero y conciso, como el martilleo que hace el martillo cuando va hacia el clavo, ¿no? Entonces, por eso el nombre Marcos significa martillo. Es un personaje muy conocido, lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, a la mamá de Marcos, que era una mujer piadosa, que vivía en Jerusalén, y que ella en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, dice así, perdón un momentito. Dice así, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que se tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que Marcos se crió en un hogar cristiano, piadoso. Era también primo de Bernabé. Si usted recuerda o estudió el libro de los Hechos, va a encontrar que Bernabé fue el primer acompañante de Pablo en sus viajes misioneros, y este era primo hermano. En algunos otros escritos dice que era sobrino, pero eran parientes de Bernabé. Él hizo su primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé, pero llegó hasta Panfilia y después se volvió a Jerusalén. Esto trajo mucho enojo y mucho discordia entre Pablo y Bernabé, porque Pablo quedó muy enojado de esta situación. La Biblia, los escritos no cuentan realmente por qué Marcos se volvió de este primer viaje misionero. Puede ser porque si hemos leído el libro de Hechos vamos a ver que en estos viajes misioneros hubo mucho peligro, mucha persecución, hubo muchas cosas muy tremendas, y quizás Marcos se asustó, quizás tuvo miedo, quizás no esperaba eso, quizás no era, en ese momento no estaba preparado. La cosa es que él llega hasta Panfilia y después se vuelve a Jerusalén. 4 años después, Bernabé y Pablo quieren retomar su segundo viaje misionero, y donde Bernabé quiere que Marcos lo acompañe, a lo cual Pablo se niega rotundamente. Eso hace que estos dos hombres, tanto Bernabé y Pablo, empiecen a discutir y se separen. Y es así como Bernabé y Marcos van hacia rumbo de Chipre, y Pablo toma como acompañante a Silas, y ellos van a rumbo a Sicilia, ¿no? También vemos a Marcos que desaparece después de la narración de los libros de los Hechos. O sea, estos dos acontecimientos que están al principio del libro de los Hechos, y después hay un vacío donde no aparece más Marcos, hasta que luego ya Pablo en prisión, ya Pablo ya más viejo, ya con todos sus viajes misioneros, y con todo eso vuelve a aparecer en la primera carta que Pablo le escribe a Pedro, y también en una de las cartas de los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice así: os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuese a vosotros, recibidle. Ahí, después de muchos años, después de un tiempo, vuelve a aparecer el personaje de Marcos en el libro de los Hechos. Otra carta que Pablo le escribe
a Timoteo dice así: toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. También la historia nos cuenta que Marcos llegó a ser intérprete y ayudante del apóstol Pedro, ya que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, él lo trata y dice mi hijo. Así que miren el amor y la amistad y la comunión que tenía este varón Marcos, tanto con Pablo, que al principio fue como medio ahí torrentoso su encuentro, donde hubo disensión, donde parece que no dejó una buena imagen de Pablo, así que Pablo lo rechazó para segundo viaje misionero, pero después vemos más con el tiempo que se convirtió en ayudante y en intérprete de Pedro, pero también un instrumento útil para Pablo, porque Pablo así lo dice en el libro, en la carta a Timoteo. Este es el evangelio más breve de los 4. No cuenta nada sobre la infancia de Jesucristo. O sea, los que ya hemos leído el libro de Mateo, vemos que Mateo empieza hablando del nacimiento y la genealogía y los acontecimientos de cómo fue el nacimiento de Jesucristo virginal, la persecución de Herodes hacia el niño, cómo tuvo que encontrarse en una situación difícil María cuando de repente desposada con José aparece embarazada. Bueno, Marcos no hace ningún tipo de alusión a esto, no cuenta las enseñanzas en las que hace mucho hincapié Mateo, solamente cuenta 4 parábolas, pone los discursos muy abreviados, pero detalla vigorosamente el mensaje del Sermón del Monte. Como que ese sermón él lo hace muy importante y también contiene detalles que los otros evangelios no contienen. Detalla, por ejemplo, la obra milagrosa de Jesús con 17 milagros, muestra el poder sobrenatural de Jesús. 8 de estos muestran el poder sobre la enfermedad, la autoridad que Jesús tenía sobre los enfermos. 5 muestran el poder que tenía sobre la naturaleza. 4 muestran el poder que tenía sobre los demonios. Y 2 muestran el poder que tenía sobre la muerte. Y también hace algo que Mateo no hace y que muestra las emociones de Jesús. Él muestra los sentimientos, plasma en el Evangelio los sentimientos de Jesús. Es muy detallista en eso, en mostrar lo que Jesús sentía y en mostrar lo que las personas sentían ante los hechos de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 5, dice: y entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. O sea, él está demostrando ahí la decepción. Marcos como que prestaba mucha atención a los sentimientos de Jesús, mostraba mucha atención a cómo él se comportaba con la reacción de las personas, ¿no? Y acá él en este versículo le está detallando la decepción que Jesús ve al ver el corazón duro de aquellos que le rodeaban. También hace alusión al cansancio. En el capítulo 4, versículo 38 dice: y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. También muestra el asombro. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 6, dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Los gemidos. En el capítulo de Marcos dice: levantándose los ojos al cielo, gimió y les dijo: éfate, sea abierto. El afecto. Entonces Jesús mirándole le amó. En ese pasaje, ustedes ya deben haber leído el libro de Marcos, lo van a leer, es cuando viene el joven rico. Cuando se acerca el joven rico a Jesús, dice que él mirándolo, lo miró y ya lo amó, ¿no? Entonces esto es lo que tenía Marcos a diferencia de Mateo, que él expresaba las emociones de Jesús y también expresaba las reacciones de los que lo rodeaban a Jesús, cómo las personas actuaban ante tal cosa o tal
palabra o tal reacción que tenía Jesús, a la acción, que cuando Jesús estaba sanando, estaba haciendo un discurso, cómo ellos reaccionaban. Por ejemplo, ustedes recuerdan un pasaje donde dice que Jesús, llegando a la casa de Pedro, se encontró con su suegra enferma y él oró inmediatamente por ella y ella se levantó y le servía. Bueno, la casa de Pedro se convirtió en un hospital, porque dice Marcos capítulo 1, versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedad y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, ¿no? También se admiraban de su doctrina. O sea, muchos decían, en el capítulo 3, versículo 10 decía, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También habla de los asuntos doctrinales que Mateo no hace mucho hincapié. Habla de la tradición de los ancianos y enseña sobre las relaciones las enseñanzas del matrimonio, y también nos hace alusión a las reacciones de sus discípulos. En el capítulo 4, versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tuvieron también asombrados, dice que estaban, y asustados de las actitudes de Jesús. Ya Jesús en lo último, él ya le venía hablando a ellos, ya le venía diciendo que venía pronto su muerte, su ida, se venía despidiendo de ellos, venía diciéndole, él ya les venía anticipando lo que iba a acontecer, pero ellos como que no se daban cuenta. Y en una de estas, cuando ya Jesús está yendo, porque sabe que a pocas horas ya iba a ser su detención y todo eso, dice, y entonces le temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y al mar le obedecen? Tuvieron también en el capítulo 10, versículo 32, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. También detalla cosas que no están en los otros evangelios. Por ejemplo, frases como y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, esos son detalles que los otros evangelios no lo dan, ¿no? Y una cosa de color, él dice, estaba con las fieras. O sea, da detalladamente, y los ángeles que le servían. Después hace alusión a un hecho que los otros evangelios no hacen. Si ustedes recuerdan ese pasaje donde dice que él estaba en una casa y se acolpó las personas ahí también, y vinieron 4 amigos y trajeron a su amigo enfermo, y como no podían llegar a Jesús, hicieron un agujero, hicieron una abertura en el techo para así bajar al enfermo a donde estaba Jesús, ¿no? Entonces él también hace alusión a esto de que no está en los otros evangelios. Describe detalladamente al endemoniado de Gadareno. Hace una descripción exhausta de la situación, de ese hecho. También explica muy detalladamente las cosas que Jesús mandó a hacer. Explica y menciona nombres, horas, lugares. Describe a Pedro como testigo ocular de estas cosas. O sea, él da alusión de que el que le contó estas cosas fue Pedro. También el libro de Marcos, a diferencia del libro de Mateo, que empieza mostrando el linaje de Jesús, empieza mostrando su infancia, su nacimiento, y empieza para que los judíos realmente supieran de que este era el Mesías del que ellos esperaban. Marcos empieza mostrando la divinidad de Jesús. En el capítulo 1, versículo 1. Lo muestra en el capítulo 2, lo muestra como el siervo de Jehová, ese siervo que siempre está dispuesto, que no tiene cansancio, que tiene la fuerza, que en todo momento lo muestra Jesús activo. Por eso se llama el libro de Marcos
como el libro que tiene vida, movilidad y vigor, porque él lo muestra en todo tiempo a Jesús sirviendo, ¿no? Muestra también el libro las profecías que están en Isaías 49, en Isaías 50, en Isaías 52, en Isaías 53, porque lo muestra al siervo como que puso su vida por la salud y por la salvación de los demás, por expiación de pecado. Del capítulo 1 al capítulo 13 está lleno de servicio. Usted va a encontrar del capítulo 1 al capítulo 13, lo va a encontrar a Jesús sirviendo, dando amor y mostrando el poder sobre el hombre. Del capítulo 14 al capítulo 16 solamente habla de la obra redentora. Y el versículo clave que identifica a este evangelio y es el propósito de este evangelio, está en Marcos capítulo 10, versículo 45 y dice así: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito del libro de Marcos, mostrar a Jesucristo como ese siervo incansable, como ese hombre que estaba en todo momento al servicio para ayudar al prójimo, para ayudar al otro, y que dio su vida para rescatar a muchos. Marcos presenta al siervo fiel de Jehová, lo muestra como ese siervo fiel que va a hacer todo por el otro, que está dispuesto al servicio, que está dispuesto al llamado, al propósito que el Padre le mandó. El Padre le mandó a servir y no a ser servido. Habla del matrimonio. En el capítulo 10 habla del matrimonio y también describe el Evangelio. Marcos escribe el Evangelio directo para los oyentes y los lectores gentiles. Marcos no habla a los judíos como Mateo, sino habla a los gentiles, habla a los romanos, un pueblo despiadado y un pueblo que solamente creía en las obras y creía en las riquezas y creía en toda la pompa y en todo lo que venía con esta cosa helenística del cuerpo, de que cuando más obras hacías, más guerras ganabas, y que no creían en nada, creían en dioses paganos, pero aún adoraban al hombre porque el que era César era el Dios para ellos. Entonces Marcos está apuntando a este evangelio a ellos, por eso en todo momento él le presenta a Jesucristo como ese siervo fiel que vino a servir y no a ser servido. No pone énfasis en las leyes judías, no las relata solamente una que creo, si no me equivoco, que está en el capítulo 7, donde ahí hace una descripción de la hipocresía de los ancianos, que ellos se bañaban, lavaban todos los utensilios para comer, o sea, eran como muy estrictos en eso, pero en realidad vivían en la hipocresía, en la mentira, en el engaño y en la conspiración. Y cuando hace alusión a alguna ley judía, también le explica que si fuera dirigido para un judío, no tendría por qué explicar la ley, porque ellos la conocían. En cambio, él hace alusión a algunos temas judíos y los explica, porque en realidad el evangelio está dirigido a los gentiles, a los romanos. También emplea términos de origen latino, como medius, por ejemplo, por almud. ¿Qué es almud? ¿Qué significa la palabra almud? Medida romana para poder medir y pesar los granos. O sea, almud era una palabra romana, una palabra latina. Y él cambiaba algunas palabras latinas por las judías, ¿para qué? Para poder que ellos entendieran lo que él quería explicar o hablar. Es claro y certero para atraer la mente, para atraer la atención de los romanos. El único sermón al que él le da más tiempo es en el capítulo 13, que es la venida del Señor. Es ahí donde él le da un poco más de detalles que en otras historias, que las hace muy breves, concisas y directas. Presenta a Jesús como ese siervo incansable de Dios
y del hombre, hacedor de milagros, que no tiene tiempo para descansar. Enfatiza mucho la muerte y la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Abrevia las enseñanzas, en las cuales Mateo hace mucho hincapié. Mateo hace mucho hincapié en las enseñanzas. Marcos no, tiene una narrativa que algunos dicen que es como si Marcos contara el Evangelio como en una película, ¿no? Las historias, una tras otra, bailando. Usa mucho la palabra y inmediatamente. ¿Por qué la I? Porque esa palabra conecta el episodio con el otro, luego y enseguida. Muchos estudiosos dicen que el libro de el Evangelio de Mateo y el de Lucas está escrito como diapositivas, ¿no? Como si yo te estuviera mostrando fotos, diapositivas. Pero en cambio Marcos lo cuenta como si fuera una película. Todo es continuo, inmediatamente. O sea, y enseguida, y luego, ¿por qué? Porque él quería hacer la historia concisa, precisa, eficaz, que llegara al que estaba leyendo y lo atrapara. Entonces no lo hace lento, por eso tiene mucho movimiento, tiene mucha acción. En todo momento lo vemos a Jesús trabajando, sanando, libertando, pero también lo vemos muy como rodeado de multitudes. Y sin embargo él lo muestra a Jesucristo, un hombre paciente, un hombre misericordioso, lleno de amor, lleno de paciencia, dando su tiempo. No muestra a un Jesús impaciente, o cansado, preocupado, o hastiado. No. Lo muestra muy sereno, lo muestra sin agitación, lo muestra muy amoroso y también con mucha dignidad. Ese es el Evangelio que Marcos nos está presentando. Un evangelio que básicamente presenta a Jesucristo como el siervo fiel, incansable, que no se cansa y que todo el tiempo está sirviendo, que no tiene tiempo ni para comer, no tiene tiempo ni para higienizarse, no tiene tiempo ni para dormir, porque todo su tiempo está atento al servicio de la necesidad del otro. Es por eso que este evangelio se simboliza con el rostro del buey, porque el buey tipifica el servicio. El buey para los judíos y para la humanidad en ese tiempo, el buey era un animal de carga, de trabajo, ¿no? Él es el que araba, el que se lo llevaba las cosas pesadas. Y entonces el símbolo del rostro del libro del Evangelio de Marcos es el buey y el símbolo del color es el rojo. Yo deseo y espero que hayas podido leer capítulo por capítulo de este Evangelio, que hayas podido recibir la palabra que Dios tiene para vos, porque Dios tiene joyas, tiene secretos en este Evangelio. Estaba el otro día hablando con una alumna y ella me contaba que le ministró muchísimo el libro de Mateo y que se vio identificada en muchas partes y que no podía dejar de llorar cuando lo leía. Y esa es la intención de estos cursos bíblicos. Es que, ¿por qué decidí en mi corazón pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué enseño? Podría haber empezado como empiezan en todas los lugares donde enseñan los estudios bíblicos, el libro del Pentateuco. En todos lados enseñan el libro del Pentateuco. Pero yo orando le pedí a Dios, Señor, decime qué le tengo que enseñar a tu pueblo. Y Él me dijo, enseñale de mí. Y es por eso que empezamos a estudiar los evangelios, porque lo vemos a Jesús. Lo vemos en el libro de Mateo como ese rey en su realeza, en su poderío, en su majestad, en su autoridad. Lo vemos como el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba, ese Mesías que venía a libertar a la humanidad. Y acá en el libro de Marcos lo vemos como ese siervo incansable, como ese siervo al servicio de la necesidad del otro. Cada pasaje de este libro tiene una palabra para vos, tiene una palabra para consolarte, para ayudarte, para sanarte, para libertarte. Por eso te pido que lo leas con conciencia, que te tomes tu tiempo. Este estudio bíblico a mí me encanta
porque vamos al tiempo de cada uno. Esto no es una competencia, ni el que se saca un 10, ni el que lo hace mejor. ¿Por qué me encanta este estudio bíblico? Porque hoy nos tenemos el tiempo de ir al paso que va cada uno. Algunos tienen más habilidad, otros tienen más entendimiento, porque en este curso que tengo, estoy agradecida porque tengo 16 alumnos que están prevaleciendo, que están ahí firmes, estudiando, mandando los cuestionarios. Ya hicimos la evaluación de todos y todos excelentes. Me encantó esos Zoom, porque la verdad me llenó el corazón de alegría saber que aprendieron, que tienen las armas y las herramientas para poder transmitirles a otros. Y este es el propósito de estos cursos, que vos te des tu tiempo. Nadie te está apurando, nadie te está corrigiendo, nadie te está obligando a hacer nada, sino que lo hagas a tu paso. Cuando algo no entendés, podés volver a poner el video, podés volver a repasar la clase, pero también tenés el material. Tenés el material, también tenés el libro. Así que vamos a tu tiempo y a tu ritmo, pero dale, animate y que puedas recibir lo que Dios tiene en este evangelio para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el lunes que viene en la próxima clase, entrando al evangelio de Lucas. Así que ya ponete a leer Lucas. Dios te bendiga.